Confirmamos que continuaremos con las operaciones en el Mar Rojo y el Mar Arábigo contra barcos israelíes o aquellos que se dirijan a los puertos de la Palestina ocupada. Continuaremos hasta que lleguen los alimentos y medicinas que necesita la Franja de Gaza. Ina Filo Génova, vámonos a Panamá. Vamos a Panamá y a otros sitios. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Filo Génova. El Mar Rojo y el Canal de Panamá están muy lejos de nosotros, pero las crisis que se desarrollan en ambas zonas, una militar y otra de carácter climático en forma de sequía, nos afectan muy directamente. Los cuellos de botella que se forman en las rutas marítimas más importantes del mundo no son algo que fastidie solamente a grandes compañías de transporte. Es algo que se traduce en el aumento de los precios de todo en el lugar de destino. En última instancia lo pagaremos los consumidores. De hecho, las grandes empresas de transporte están viendo sus ganancias aumentar. Como se ven obligadas a elegir rutas alternativas y más largas para esquivar el canal de Suez, pues suben los precios, pero los cargan a los clientes, obviamente. Bloomberg calculó que solo en una semana desde que se intensificaron los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, el valor de las grandes navieras aumentó en $22.000 millones. Bueno, ¿y por dónde se mueven ahora para que cueste tanto? O sea, ¿qué alternativas al canal de Suez y el de Panamá podrían existir? Bueno, primero unos datos breves sobre lo que supone el canal de Suez, el de Panamá para el comercio internacional. Sara ya adelantó un poquito, pero bueno, cada año unos 17.000 barcos atraviesan el canal de Suez y el valor de las mercancías que transportan alcanza más de $1 billón. Estamos hablando del 12% de todo el comercio mundial que atraviesa el Mar Rojo. Además, es una de las principales rutas del transporte de petróleo y gas licuado. Millones de barriles de crudo pasan por ahí cada día. La ruta desde, por ejemplo, Shanghái a Rotterdam a través del canal de Suez dura unos 25,5 días de navegación y son unas 9.000 millas náuticas. En el momento en el que esa ruta, en rojo en el mapa, deja de ser considerada segura, pues la alternativa es retomar la ruta del siglo XVIII, rodear África alrededor del Cabo de Buena Esperanza, esa línea gris en el mapa, y esto supone, para empezar, entre 7 y 15 días más de viaje. O sea, de 25 días nos vamos a más de 30 de una, más de 13.500 millas náuticas de recorrido y unos millones de dólares adicionales de gastos. Claro, no es solo más combustible lo que hay que asumir para circunvalar el Cabo de Buena Esperanza, es el tiempo en sí que cuesta dinero, ¿no? Los barcos y contenedores dejan de estar disponibles por muchos más días, se gasta más combustible, los seguros suben también, todo por transportar el mismo volumen de mercancías que antes. Todos esos obstáculos son capaces de generar una enorme crisis en este mundo marcado por el consumismo, claro. Estando así las cosas, las grandes operadoras de transporte como la danesa Maersk o la petrolera británica BP han modificado ya sus rutas. Por ello, las tarifas del transporte subieron en hasta un 40%, según Bloomberg. Ahora, calculen la inflación que puede provocar eso. Inflación que afecta también a los precios del crudo. En las últimas semanas de diciembre, los futuros de Brent y de WTI se encaminaban a una subida de un 5% semanal hasta que Angola anunció su retirada de la OPEP, provocando un ligero descenso. Pero si la situación en el Mar Rojo persiste, pues los precios del petróleo pues acabarán reaccionando también al alza. Muy bien, está claro lo del canal de Suez. Y por otro lado, tenemos la sequía en Centroamérica que dificulta el tránsito por el canal de Panamá y finalmente, pues un poquito más de gasolina al fuego, nunca mejor dicho, ¿no? Así es, al canal de Panamá literalmente le falta agua. Las autoridades panameñas esperan devolverle al canal las aguas que necesita construyendo un nuevo embalse, pero claro, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Y mientras tanto, por esa ruta pasaba alrededor del 6% del comercio mundial y el 40% de los contenedores de Estados Unidos. Hablamos de unos 14.000 barcos atravesándolo para trasladar mercancías a unos 170 países. El hecho de que escasee agua provocó a su vez que el gobierno
gobierno panameño limitara el uso del canal a 31 naves diarias. Y todo ello generó cuellos de botella y colas de semanas, que es lo que tienen que esperar contenedores para poder pasar. Más retrasos y más costes de todo de nuevo otra vez. Así es, y si en el caso de la crisis en el canal de Suez los barcos tienen que rodear a África, como ya les mostramos en un mapa, pues en el caso de la sequía panameña algunos barcos toman la ruta por el estrecho de Magallanes, que une Pacífico y Atlántico a través de Chile y Argentina, y rodean prácticamente América. Solo hay que ver ese mapa para darse cuenta de la travesía que toca hacer. Y aquí llega la pregunta, ¿existen otras soluciones que no sean las de hace 300 años? Bueno, la crisis en el Canal de Panamá ha hecho que se reactivaran proyectos alternativos en otros países. En Nicaragua existió un proyecto de canal del que se habló mucho en un momento dado, pero que está de momento paralizado. En Colombia hubo interés de empresas chinas de construir una vía férrea que una el Atlántico con el Pacífico, pero la alternativa quizás más interesante es el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec de México, básicamente porque no es algo que esté solamente sobre el papel, sino que se trata de una obra de infraestructura que se va a inaugurar en los próximos días. De ello, de hecho, hablamos en la edición de Cafeína la semana pasada. Si les interesa saber cómo funcionará, si va a sustituir por completo al Canal de Panamá y cuánto de crecimiento se proyectó para México con ese canal, pues vean el video. Vean el vídeo y suscríbanse a Canal Red Latinoamérica. Volviendo al canal de Suez, ¿la ruta principal seguirá siendo la de rodear África entonces? De momento parece que sí, pero existen unos proyectos que a medio y largo plazo podrían de alguna manera resolver al menos una parte de los problemas. Y aquí volvemos a la geopolítica de nuevo. La alternativa más viable se llama la Ruta Marítima del Norte. Es incluso más corta que la del Canal de Suez. Se atraviesa el estrecho de Bering, miren esa línea en celeste en el mapa, y los mares del Ártico, que son cada vez más navegables debido a los efectos del cambio climático. ¿Por qué digo que volvemos otra vez a la geopolítica? Pues por un pequeñito detalle, que esa ruta es casi completamente adyacente a Rusia, o sea, hay que volver a hablar con ese país para inaugurarla. Exacto, sigue siendo diferente obviamente la navegación en el Canal de Suez y el Ártico pese a los deshielos. La logística en aguas templadas del Mar Rojo no requiere un rompehielos como sí lo requiere la del Ártico, pero en Rusia se están llevando a cabo proyectos de infraestructura para garantizar el transporte por ese corredor a largo plazo, porque la ruta es clave para la logística interna, el envío de mercancías desde Vladivostok a la parte europea del país. Y hablando de alternativas, por última, no se olviden también del proyecto del corredor IMEC, del que hablamos hace unos meses en este programa, un proyecto que anunciaron Estados Unidos junto con la Unión Europea, la India y Arabia Saudita durante la cumbre del G20 hace unos meses. El corredor IMEC que uniría a Europa con los países del Oriente Próximo y la India saltándose el Canal de Suez. El problema ahí es que se planeaba que esa ruta comercial entraría a Europa a través de Israel y no es que sea una zona que ahora mismo se pueda calificar de segura. Así que pese a las iniciativas pacificadoras desplegadas en el Mar Rojo y pese a los planes anunciados hace unas horas por grandes navieras de reanudar el tráfico marítimo por el Canal de Suez, esa crisis logística tiene potencial para repuntar cada cierto tiempo y de momento no está muy claro cómo se puede resolver a largo plazo. Quizás con Israel deteniendo su masacre sobre el pueblo palestino, pero vaya, qué cosas se nos están ocurriendo tan locas, ¿no? Mejor una operación especial contra los hutíes, una operación adicional contra Yemen o una inversión billonaria en un nuevo corredor. Gracias, compañero.